Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país. Pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por aquí. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial. O al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte: la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década: hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es El fin de la era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Ich bin bereit zu dieser Kandidatur. Und wenn die CDU das in breiter Mehrheit unterstützt, dann glaube ich, ist es okay. Wenn die CDU eine andere Entscheidung fällt, dann würde ich das natürlich und würden wir auch, glaube ich, Alexander in der CSU das akzeptieren. Estamos escuchando a Markus Söder. Ese nombre le suena, se lo hemos dicho varias veces acá en El fin de la era Merkel. Y para los que no saben alemán, lo voy a traducir literalmente lo que acabamos de escuchar. Atención. Estoy preparado para esta candidatura. Y si la CDU con amplia mayoría la apoya, entonces está muy bien. Y si la CDU decide otra cosa, bueno, naturalmente lo voy a aceptar. Al final de este proceso, queremos que no exista ninguna desunión, sino que lo que queremos es cohesión. La verdad que es un caballero, un político íntegro. Yo diría hasta inteligente, porque sabe que de una u otra manera saldrá ganando. Si es el candidato, consigue lo que quería. Si no es el candidato, va a volver a Baviera con el aura de un político generoso, justo, y con el traje de canciller para la próxima elección, porque recordemos que Söder es joven, tiene 54 años. Sin embargo, a Söder le gusta pensar fuera de la caja, salirse de lo esperado, de lo lógico, y toma otro camino, un camino alternativo. Uno que puede ser un error con graves consecuencias, no solamente para él o para su partido, que es la CSU, ¿no? El aliado eterno de la CDU. Puede ser un error para la Unión entera. Este es un camino, el que toma Söder, que da inicio a la batalla por la sucesión de Merkel. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tenés para decir de la batalla más importante de 2021? Muy impresionante, ¿no? Lo de Söder, ¿no? Si la CDU con amplia mayoría me apoya, entonces está muy bien. Si la CDU decide otra cosa, lo voy a aceptar. Bueno, evidentemente no lo ha aceptado, ¿no? Porque si no, no estaríamos hablando de esto. Y es una batalla que se podría haber evitado, porque Söder solo tenía que cumplir lo que dijo en ese audio que acabamos de escuchar, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a su palabra, cumplir su palabra, ¿no? Pero vamos a ordenarnos un poco, contemos paso a paso lo que ocurrió en estos días. Así sabremos las causas de esta batalla que se ha desatado esta semana y tal vez las consecuencias, ¿no? Vamos a empezar por el principio, por el contexto, ¿no? Todos sabemos ya que Laschet fue elegido líder de la CDU en el Congreso, ganó a Friedrich Merz, toda esta historia de la moneda de su padre, la figura continuista frente al temible liberal que era Merz. Perdón que te interrumpa, pero me acuerdo en ese momento ya se hablaba un poquito de Söder como un candidato, ¿no? Porque la CDU no se lograba definir, ¿te acordás que lo comentábamos? Sí, lo que pasa es que para mí en ese momento en el que Laschet gana el Congreso, yo pensaba que Laschet iba a desarrollar su liderazgo de otra manera, menos acomplejada, y que Söder no iba a tener ninguna oportunidad, pero claro, luego vino esa manera de liderar de Laschet, es estar todavía mucho más pendiente, obviamente, de ser ministro-presidente de Nordrhein-Westfalen que de ser líder de la CDU, los problemas con la pandemia, con la gestión de la pandemia, los casos de corrupción, etcétera. La CDU por debajo de 30, en algunos sitios, en algunas encuestas, por el 25%, y Söder coqueteando con la candidatura, ¿no? Claro. Bueno, ahí es donde efectivamente ya Laschet es elegido presidente de la CDU y Söder empieza a deslizar sus intenciones sin decirlas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene unos números en las encuestas que son muy potentes. Y hace una jugada maestra, la verdad, que lo marcaba toda la prensa alemana en los últimos días, y tiene que ver con convertirse en el escudero o en el aliado de Merkel. Y le transmite la idea a todos los alemanes que la canciller lo quiere a él. Y esto es algo muy, muy discutible, ¿no? Porque si uno mira cualquier declaración de Söder
desde marzo de 2020 hacia atrás, es decir, antes de la pandemia, Söder es la persona más crítica que hay con Merkel, incluso más que su ex jefe, ¿no? Seehofer. Que ya era bastante. No, sí, por eso, pero entonces es muy interesante que ha logrado transmitir esa imagen y la mayoría de la gente piensa que la continuidad, digamos, los que quieren que se sostenga en el poder estos partidos, me refiero a la CDU y a la CSU, tienen que votar por Söder, tienen que inclinarse por Söder y no por Laschet, porque con Söder se mantiene, digamos, de alguna manera el espíritu de Merkel dentro del espectro político, porque por una cuestión del manejo de la pandemia, ¿no? Sí, eso también tiene que ver un poco con la escenificación de las decisiones que tomaban el gobierno federal y los estados, que siempre salían Merkel, Markus Söder y Müller, ¿no? El alcalde de Berlín. Entonces salía la canciller por la CDU, un presidente de un Land de la CSU, que también está en el gobierno, y un presidente de un Land del SPD, que es Müller, ¿no? Y siempre salía al lado de la canciller Markus Söder, siempre apoyando lo que decía la canciller, o incluso yendo más allá, ¿no? En algunas consideraciones, ¿no? Pero claro, él ve las encuestas, ¿no? Que si las repasamos un poco, las de la Unión ya las comentamos la semana pasada, pues siguen por debajo del 30 en todas las encuestas, con los verdes acercándose, las encuestas le dan el 25, bueno, que digamos que sería el suelo de la Unión, pero hablemos de qué opinan los simpatizantes de la Unión sobre quién debería ser mejor candidato. Tú tienes algunos datos ahí, ¿no, Franco? Sí, los que votarían a la Unión, estamos hablando de la alianza entre la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana, estos dos partidos que siempre han sido hermanos, ahora se están peleando, pero no creo que rompan la alianza, marca que el 72% quiere a Markus Söder y el 17% a Armin Laschet. Es decir, la pregunta concreta es ¿quién está mejor capacitado para liderar la campaña de las elecciones federales de septiembre, ¿no? Y la diferencia es realmente abismal entre ambos. Si se lo preguntan a todo el electorado, es decir, más allá de los que efectivamente manifiestan interés de votar a este partido, se acercan un poco los números, pero Laschet no mejora. Es decir, Söder sacaría el 44% y Laschet el 15%, ¿no? En esta lucha entre ambos. Al 33% diría ninguno de los dos. Claro. Sí, no. ¿Serán los que votan a los verdes, ese 33%? Bueno, los verdes, el SPD, sí, una mezcla de un poco de todos, ¿no? Pero son números aplastantes. Quiero decir, en una situación normal, en la sede central de un partido, si fuera un único, imaginémonos que fuera un único partido, ¿no? Claro. Pero claro, que fuera... Ese es el gran problema. Y llegan las encuestas y hay dos posibles candidatos y hay uno que tiene el 72% de apoyo, digamos, dentro de tus posibles votantes y otro que tiene el 17%. No dura un segundo la discusión, Franco. O sea, obviamente se va a apostar. Pero aquí el problema es que hay un partido, que es obviamente el mayoritario, que es el Volkspartei, que es la CDU, el partido más importante de Alemania, no el más antiguo porque ese es el SPD, pero el más importante, que ha estado 52 de los 72 años después de la guerra, de la Segunda Guerra, liderando la Cancillería, frente a un partido regional que por muchos ínfulas internacionales que tenga Söder o que tuviera Seehofer reuniéndose con algunos presidentes de otras naciones, sigue siendo un partido regional, hegemónico en Baviera, pero regional, y que obviamente hay una gran diferencia, ¿no?, entre el poder de uno y otro, a pesar de que la CDU ahora mismo esté en horas bajas, pero resulta que el candidato que sería mejor según los potenciales votantes es el del partido menor, ¿no?, del partido pequeño, de un partido de una región, ¿no? Entonces, no sé, eso es como en España, por ejemplo, si el PP, que tiene un aliado en Navarra que se llama Unión del Pueblo Navarro, el candidato a nivel nacional del PP fuera el de Unión del Pueblo Navarro, ¿no? Bueno, nadie lo imaginaría, pero claro, con Söder, el ego bávaro y la situación actual, todo puede ser posible, ¿no? Claro. Bueno, es una cuestión complicada, o compleja al menos, por esto que vos decís de los dos partidos, porque uno de estos dos partidos posiblemente se autopercibe mucho más grande de lo que es, lo que acabas de explicar. En Alemania se usa el concepto de Volkspartei, ¿no? Y el otro día en una discusión en la televisión, el número 2 de Markus Söder
el general secretario de la CSU, decía, somos dos Volksparteien, ¿no? Somos dos partidos de este tipo, digamos, de catch-all party, ¿no? Como se dice en inglés. Y el conductor le dice, perdón, usted es un Volkspartei, pero de Baviera, ¿no? O sea, no se confunda. Claro. Y el tipo ahí se traba, ¿no? Porque claro, le muestran la realidad y ahí no tenía mucho para decir. Pero, y dice, bueno, pero Baviera es importante, claro, pero es uno de 16 estados federados. Claro. No es un reino de Baviera como fue hace un par de siglos. Claro, y hablando perdona, no, perdona, sigue, no. No, simplemente para cerrar, esa autopercepción complica aún más las cosas porque el discurso político de Söder desde hace bastante tiempo, mejor dicho, de cada uno de los líderes de la CSU, es a partir de esa idea de que son un partido a la altura de la CDU, ¿no? Y la CDU también lo ha permitido. Tampoco vamos a decir que esto viene solamente de un lado, ¿no? La CSU, siendo un partido regional, cuando ha negociado la coalición, ¿no? En las que ha participado, ha tenido el trato de un partido de igual a igual, no una parte de una fuerza más grande como sería la Unión. Bueno, tienen 3 ministros en el gobierno. Por eso. Tienen 3 ministros. Un partido regional, bueno, imaginaos. Y claro, hablando de Baviera, además es que venimos de que durante mucho tiempo Söder, a las preguntas de los periodistas sobre que si quería ser candidato, siempre decía, mi lugar está en Baviera, ¿no? Claro, un día no estuvo más. Claro, eso fue la semana pasada, pero fue de golpe, de repente, que yo era el domingo, ¿no? Por la mañana, el domingo pasado, que salen las imágenes en la televisión pública y yo veo a Lasset ahí sin corbata, con el cuello de la camisa mal planchado, y luego hay una imagen de Lasset, el secretario general de la CDU, Söder y el secretario general de la CSU, ¿no? Y a mí me encanta lo del protocolo, ¿no? Siempre me gustó. Cuando estuve en el gobierno regional en Cantabria de 2003 a 2007, había un jefe de protocolo que era muy bueno y siempre me gustaba hablar con él, ¿no? Y el protocolo era horrible porque estaban los dos candidatos a los dos lados y en el medio los secretarios generales. Yo no entendía nada, ¿no? Y últimamente no entiendo muy bien cómo hacen el protocolo en la Unión, ¿no? Pero ahí Lasset parecía que venía de una boda el día anterior, había estado toda la noche de fiesta, y Söder estaba fresquísimo y ofreciendo un discurso de ganador, ¿no? Y yo decía, ¿por qué Lasset se humilla de esta manera, ¿no? O sea, quiero decir, si él quiere ser el candidato y tiene detrás a la CDU, como parece que lo tiene, aunque haya gente que apueste en algún sitio por Söder, ¿por qué monta todo este show? No lo entiendo. O sea, porque los dos van a salir perjudicados de eso, pero sobre todo Lasset y la CDU, ¿no? Tú me decías el otro día que, bueno, yo siempre llevo mucho tiempo, ¿no? Desde los 17 años vinculado a los temas políticos y en algún momento de mi vida dejé de pensar que todo tenía que ver con una estrategia que estaba desarrollada, así que no, que muchas veces salía porque sí, porque ni siquiera lo habían pensado, ¿no? Y es un poco lo que me decías tú el otro día, ¿no? Sí, coincido. Desde mi punto de vista, la explicación está en que están en este momento sobrepasados. No hay una presentación de un candidato. Ni siquiera están presentando como debieran una competencia entre dos opciones políticas, ¿no? Que lo podrían vender mucho mejor, como dejamos al partido decidir por la mejor opción para Alemania. No sé, se podría construir un discurso. Pero ni siquiera habían elaborado un proceso de elección. Todos los partidos tienen procesos de elección más o menos democráticos, más o menos abiertos, pero tienen un proceso en el que los militantes saben cómo se elige, ¿no? Yo que sé, hay partidos que eligen a través de primarias, otros que se eligen en la dirección, otros que hay un congreso y se elige, pero aquí no hay no se pusieron ni de acuerdo en el proceso, ¿no? Entonces, bueno, hay un proceso informal que es ponerse de acuerdo. Es decir, toda la vida se han sentado los dos líderes de los dos partidos a negociar, bueno, el candidato va a ser este. En general lo ha dicho la CDU, salvo 2 veces en la historia. Y el jefe de la CSU de ese momento, del partido de Baviera, decía, bueno, pero yo quiero A, B y C. Listo, fin de la discusión. Claro, pero aquí, bueno, eso fue el domingo, ¿no? El lunes se reunieron los órganos más importantes de la CDU, el Präsidium y el Bundesvorstand, que son como las direcciones de la CDU a nivel nacional, y le dieron el apoyo unánime, ¿no? Fue einstimmig a Lasset, ¿no? A Lasset, claro.
y no sacaron una decisión o no toman una decisión porque, bueno, no se quieren tampoco, pero en política, porque eso, en política siempre hay... O sea, vos decís un papel oficial tipo firmado diciendo claro, apoyamos a Laschet abiertamente. No sacaron eso, pero había un apoyo unánime, ¿no? Y entonces ahí es cuando la CSU sale corriendo unas horas después a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay 3 problemas graves ahí, ¿no? 1, la relación y descoordinación entre los partidos. 2, el empleo del discurso populista, que luego lo vamos a ver, que Söder se le da muy bien. Y también la incapacidad para ver más allá de las 2 encuestas, ¿no? O sea, claro. Déjame agregar que este pronunciamiento de la cúpula de la CDU diciendo apoyamos a Laschet no son 3 o 4 funcionarios del partido que nadie conoce el nombre. Son los pesos pesados del partido. Los antiguos y los actuales. Son los jefes de las regiones históricos que llevan 3, 4 legislaturas encima, ¿no? Entonces, yo leía algo muy interesante que, bueno, tal vez después lo profundizamos, pero en Die Zeit decía, ojo, porque esta reacción de la CSU de desafiar a los peces gordos de la CDU es una afrenta que tal vez ahora no, pero en algún momento se la van a cobrar. Obvio, porque no se puede desautorizar de tal manera a lo que dice el partido más importante de Alemania. Como dijiste vos, 52 años de los 70 y pico gobernando el país. Adenauer, Kohl, Merkel. Más respeto, ¿no? Y yo creo que también dentro de esa idea propia de un partido de centro-derecha, bueno, hay que tragarse esa afrenta, ¿no? Como decía el diario Die Zeit, que por cierto yo también lo leo, ¿viste? Genial, no, yo te felicito por ello porque se aprende un montón. Pero bueno, volvamos un poco al tema de la relación y descoordinación entre ellos, ¿no? Por lo que hemos hablado antes, no son partidos en igualdad de condiciones y la CSU tiene un problema con eso porque cree que el que hemos hablado muchas veces aquí del ego bávaro puede poner en igualdad de condiciones a los 2 partidos, pero no es suficiente, amigos. La CSU no es un Volkspartei en Alemania, lo sumo lo será en Baviera. Y bueno, como decíamos, no hay un proceso transparente, ni siquiera un intento de ello, ¿no? Cada uno quiere jugar con sus reglas, los gremios del partido, las encuestas, referéndum interno, que decida el grupo parlamentario, ni siquiera. Yo ahora mismo no sé en qué momento está el proceso, ¿no? Ayer leía como que iba a decidir de alguna manera el grupo parlamentario, y claro, el grupo parlamentario tiene un problema personal. Un problema personal en el sentido de que son personas que quieren repetir en ese grupo parlamentario, ¿no? Claro. Entonces, a peor resultados que obtenga la CDU-CSU, menos personas de ese grupo parlamentario van a repetir en su cargo. Algunas llevan más de 30 años y obviamente ven cómo con Söder tienen más posibilidades de sacar un mejor resultado que con Laschet. Entonces van a poner por encima sus intereses personales, es decir, repetir como diputado en el Bundestag de los intereses de su partido. Y eso es así. Claro. Y si hay un voto secreto, no a mano alzada, porque ahí va a ser complicado, si hay un voto secreto, ahí Laschet va a tener problemas. Por eso Markus Söder lo lleva ahí, porque es el único órgano compartido entre los dos. En la fracción están diputados de la CDU y diputados de la CSU, y en ese órgano compartido Markus Söder puede competir con Laschet, no porque él tenga el mismo poder en el partido que Laschet, sino porque las personas que están ahí van a poner por delante sus intereses personales, ¿no? Claro. Y esa es, digamos, su última carta, me refiero a Söder, para no caer en el populismo llano, plano y directo, ¿no? Porque, ya cayó. Bueno, claro, pero sería como la última bala que le queda. Y es decir, legitimar la decisión a partir de un bloque parlamentario que está elegido y que es parte integral, digamos, de la estructura del sistema político, quiero decir. Porque en realidad, y ahí podemos pasar ya al segundo punto, ¿no? Que tiene que ver con el populismo, es muy difícil por parte de Söder hacerse cargo de la crítica que está haciendo a lo que sería la democracia y la integridad de un partido político como tal en una democracia liberal. Pero en vez de decírtelo yo, te voy a dejar escuchar a Markus Söder, que él mismo lo definió de la siguiente manera. Aber es ist ihm ein Angebot und daraus aus diesem Angebot folgt dann der Prozess, den wir dann, wenn wir ihn gut organisieren, auch erfolgreich abschließen werden. Aber es ist für mich zwingend, dass man auch andere Stimmen hört
als jetzt nur 10, 20 Leute, die quasi, wo man auch sagen kann, ist auch nicht unwahrscheinlich und erwartbar, dass sie hinter jemand stehen. Also das wäre auch alles andere als jetzt überraschend gewesen. Maravilloso. O sea, A ver, claro. antes de traducirlo, déjame, como esto es un podcast y no se puede ver, después le vamos a dejar el link en la web, pero la cara de Söder, imagínense un señor muy enojado atrás de un podio, ¿no? Hablando a la prensa, pero mirando todo el tiempo para abajo, cada 3 segundos miraba hacia abajo enojado, buscando información, pero al mismo tiempo yo creo que le costaba mantener la mirada y no se caracteriza por eso. O sea, era otro Söder el que estábamos viendo. Con un humor muy, digamos, típico de la persona que no le salió las cosas como quería que le salgan, o como pensaba que le iban a salir, ¿no? Digamos, cuando uno cree que tiene todos los factores bajo control y de pronto se le escapa algo. Y ahí él dice lo que escuchábamos recién, que traducido sería algo como: para mí es obligatorio que se escuchen otras voces. Y no solo las de 10 o 20 personas que posiblemente ya apoyen previamente a una persona determinada. O sea, Lasset. Claro. Claro, aquí... 10 o 20 personas. O sea, son los jefes del partido elegidos democráticamente, sí, pero que adentro además, de su partido, ¿no? O sea, que además no son 10 o 20, no son 10 o 20, son más. Pero bueno, y es el proceso que siempre han tomado. O sea, que decir que ya que no es la primera vez que lo hacen así. Pero aquí claramente, o sea, es una estrategia populista, obvio, ¿no? De la élite, que son los gremios de la CDU, los más importantes, que en realidad son elegidos por la democracia interna del partido, despreciada por Söder, contra el pueblo, ¿no? Reflejado en las encuestas que apuesta por él, ¿no? La élite de la CDU apostando por un candidato perdedor como Lasset frente al pueblo alemán sabio que quiere que Söder nos salve, ¿no? de este momento complicado, ¿no? Sí, todo sostenido en esa herramienta de las encuestas, en ese instrumento, que la verdad es que está muy bien y sirve para muchas cosas, pero está claro que si hoy Söder era el hombre, o es el hombre más querido, ¿no? Como esto que estábamos viendo hace un rato, del 71% y qué sé yo, no nos podemos olvidar que antes de la pandemia, de los 16 jefes de Estado, era el menos querido de todos. Entonces, esto es algo muy variable, que bueno, sí, claro, volátil. Hay que tenerlo en cuenta, pero ojo con dañar la imagen de la democracia en su conjunto, ¿no? De sus instituciones, como puede ser un partido político y los órganos que lo componen. Todo claro, por una candidatura. Claro, al final la CDU en estos momentos no se está jugando solo la pregunta de la K-Frage, ¿no? La pregunta del canciller. Se está jugando un poco cómo quiere ser como partido en el futuro y cómo democrático quiere ser y cómo de fuerte quiere ser, ¿no? También con respecto a intentos de deslegitimación como el de Söder, ¿no? Decía Christian Bangel en Die Zeit que para Söder las posiciones políticas no son partes de principios o ideales, sino que son instrumentos que utiliza oportunamente según le convenga, ¿no? A mí me recuerda mucho a Víctor Orbán, igual a Söder, no sé si le gusta o no, pero me recuerda mucho, y no es la primera vez que la CSU saca a relucir el discurso populista, ¿no? Porque cuando se habla de Baviera por delante, ¿no? Contra la ineficiencia de Berlín o del resto de la República, ¿no? Él siempre habla de que Baviera es mejor, todo es mejor en Baviera, ¿no? Los que vivimos en Berlín estamos un poco cansados de la retórica de Söder. Es una retórica esa sobre Berlín, sobre el establishment berlinés, que se parece mucho al de AfD y que hemos visto mucho en el discurso de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo le está cegando tanto a la batalla que son incapaces de ver el daño que pueden causar, ¿no? La CDU dañada por el discurso de Söder, Lasset dañado por el discurso de Söder, y justo ahora, precisamente, ponerla a la CDU en el lugar de la élite egoísta y que no escucha al pueblo, que habla a través de las encuestas, cuando todavía están frescos todos los casos de corrupción, me parece que es muy irresponsable, ¿no? Es muy irresponsable. Sí, pero bueno, tú de egos bávaros sabes un poco, o sea que no sé. No, pero esto que estabas diciendo justamente es como la tercer pata digamos, de toda esta discusión. Hablábamos de la cuestión del populismo, hablábamos de esa descoordinación entre estos dos partidos que históricamente han gobernado el país y que de pronto ahora se trenzan en esta mini batalla
que todavía le falta la batalla más grande porque la No campaña está no decidido. empezó. ¿No? Y no han decidido quién será su candidato. Todavía no, Verdad. teóricamente esta semana debería estar, estamos a viernes y seguimos esperando. Pero el tercer elemento, justo lo que estabas diciendo, me parece muy importante, tiene que ver con esta incapacidad de los dos bandos, porque se podría decir casi que hay dos bandos ahora, de ver el daño que pueden causar, ¿no? Y lo hablamos recién con el tema de dañar la importancia de la democracia interna dentro de los partidos, quitándole legitimidad a esas 10 o 20 personas, entre comillas, como decía Söder, y todo en torno a algo que me parece muy importante, que lo hablamos cuando hicimos el episodio justamente sobre Söder, que tiene que ver con ese ego, ¿no? Con esa, ya lo mencionamos al principio de este episodio también, esa situación en la cual Baviera se siente todavía reino de Baviera en algún sentido, más que nada desde el lado de la política. Claro, es muy útil, ¿no? Para armar un discurso político, que te sientas identificado con algo que es casi un país en sí mismo, que hemos visto cientos de conferencias de Söder poniendo la bandera de Baviera, la de Europa y la del país de visita y no poniendo la de Alemania, ¿no? Y vos decís, ¿en qué cabeza cabe esto? Bueno, en la de un bávaro. Y ese ego, para mí, y esto ya sería una interpretación, digamos, para intentar encontrar una explicación a todo esto, es lo que no le permite ver que él tal vez tenía todo, según su visión, todo cocinado y en realidad no lo tenía. No lo tenía porque Söder, como vos bien marcaste en algún momento de este podcast, cuando hablábamos de lo bien que transmitía las ideas, de cómo le quitaba espacio a los verdes, etc. Es un buen comunicador, esto está claro. Söder te convence. Söder hace la política, en alemán se dice del Bierzelt, ¿no? de la carpa de donde se toma cerveza y en verano y los alemanes están felices, ¿no? Y ahí hay uno que se sube arriba de la mesa y te enamora de alguna manera. Porque es carismático a su forma. No quiere esto decir que sea necesariamente popular. Pero Laschet es mejor político, porque entiende las reglas de la política, porque cuando tenía todo cocinado y estaba esta imagen que vos marcabas de Laschet con la camisa torcida y sin corbata y el otro perfecto con una carpeta en la mano mostrando que él trabaja sábado, domingo y lunes. Es brutal. Y encima que mide medio metro más que Laschet, o sea, hay un montón de lenguaje no verbal en esas imágenes. Aparece Laschet y a las horas, porque ni 24 horas habían pasado, le saca una declaración conjunta y unánime de toda la cúpula de su partido diciendo que están con él. Claro. Y ahí, bueno, Söder quedó en offside de una manera brutal y por una cuestión de tal vez incapacidad de tomarse un tiempo para analizar la situación, tal vez por desesperación, porque se vio contra las cuerdas, reacciona de la peor forma y, como decías al principio, manda a su propio partido a hacer lo mismo, intentando comprar tiempo, ¿no? Y generar lo que ahora estamos viviendo, que desde el lunes hasta hoy no sabemos qué va a pasar. En el medio se está diciendo en Alemania si se va a cambiar la ley respecto de las medidas para la cuestión de la pandemia, de la gente que se puede quedar, que se puede salir, etc. Entonces tenemos ahí una situación en Alemania bastante complicada en el medio de lo de los alquileres. A ver, Alemania hoy no está tranquilo, digamos, ¿no? Pero no nos vayamos de tema. No necesitaba este show de la CDU y la CSU. Yo creo que es obvio que Laschet la CDU, al hacer esa declaración de que apoyaba unánimemente a Laschet, Söder tenía que haber cumplido su palabra y seguramente le iba en el futuro a venir mejor el volver a su casa, a Baviera, y decir, bueno, voy a ayudar con la campaña y luego cuando Laschet se la pegue ya aparezco como el salvador, ¿no? Pero bueno, no sabemos lo que va a pasar. Obviamente, si hubiera una votación en la fracción y Laschet la pierde, o sea, no creo que lo positivo de que Söder, que lidera, digamos, las encuestas o la simpatía de los votantes de la CDU, ese punto positivo se vería, digamos, sepultado por la crisis que se abre en la CDU con un partido o con una decisión que va en contra de la persona que acaban de elegir hace unos meses, ¿no? Sí, ya empieza a haber déjame darte un dato que escuché hoy a la mañana, que
que es el ministro presidente de Sachsen-Anhalt, que es una elección que tenemos ahora en junio, una elección regional muy importante porque ahí se juega toda la CDU frente a AfD, ¿no? Entonces un poco se va a medir la temperatura del este del país. Dijo que la mejor forma de tomar esta decisión es mirando las encuestas, manifestándose claramente a favor de Söder, claro, un líder porque, de la CDU, ¿no? Bueno, él tiene elecciones ahí y necesita el viento a favor, ¿no? Desde su partido. Entonces, bueno, obviamente piensa que la campaña le va a ir mejor con Söder de candidato, ¿no? Pero bueno, no sé, podríamos seguir hablando durante horas sobre esto, pero no sabemos qué va a pasar. Estaremos pendientes, lo estaremos comentando también en Twitter estos días, pero la CDU no necesitaba esto, o sea, la Unión no necesitaba esto y Alemania menos, ¿no? En estos momentos. Claro. Y la imagen que transmite en ese sentido es muy brutal, ¿no? Es la batalla por la sucesión. Después de cada liderazgo tan extenso en el tiempo como fue el de Angela Merkel, es muy probable que pasen este tipo de cosas, especialmente si la propia canciller fue incapaz, y ahí, si querés, uno de los elementos negativos de esos 16 años de Merkel, fue incapaz de formar un sucesor o una sucesora. Lo intentó, no lo logró, y ahora tenemos lo que tenemos. Pero esta batalla estaría incompleta, Raúl, si no hablásemos de otros que están luchando por la sucesión de Merkel, pero no dentro de la CDU, claro. ¿Quién? ¿El SPD? Claro. No, Raúl, basta hablar del SPD, estoy hablando de otro partido. Era un chiste. Aunque déjame romper una breve y pequeña lanza por el SPD. Antes lo que le está sucediendo ahora a la CDU le pasaba al SPD, ¿no? O sea, eran ellos los que tenían estos problemas. Y estos días incluso he visto al SPD haciendo mejor las cosas en comunicación que a la CDU, la CSU, que es algo que no pasaba hace, no sé, muchísimos años, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí, porque vamos a hablar obviamente de los verdes, ¿no? Un partido que en un, no sé, 85% tiene un lugar asegurado en el próximo gobierno, y lo único que no sabemos es si será con el puesto de canciller o de vicecanciller. Tampoco sabemos quién se va a sentar ahí, ¿no, Franco? Claro, esa es la segunda pregunta y muy importante, y tal vez hoy la queremos discutir, que tiene que ver con quién va a ser el candidato a canciller. Así la gente sabe a quién está votando efectivamente, Robert Habeck o Annalena Baerbock. Ya los hemos nombrado los dos varias veces, pero tal vez no lo conocemos lo suficiente o podemos conocerlo más, mejor dicho, y por eso fuimos directo a la fuente. Buscamos a una persona que conoce el partido. Se llama Manfred Kössel, es docente en la Universidad de Erfurt y es miembro activo del Partido Verde. De hecho, es delegado, ojo que voy a decir algo difícil, es delegado de la Bundesarbeitsgemeinschaft Globale Entwicklung, que traducido vendría a ser algo así como el Grupo de Trabajo Federal de Desarrollo Global del partido. Y bueno, Manfred tuvo la amabilidad de contestarnos algunas preguntas sobre los verdes, específicamente sobre los dos posibles candidatos a la silla de canciller, ¿no? Claro, y la primera pregunta es la más obvia, ¿no? La más necesaria. ¿Cuál es la diferencia entre Baerbock y Habeck, ¿no? Podemos decir lo siguiente: no hay realmente una diferencia fundamental de fondo entre Annalena Baerbock y Robert Habeck. O sea, no es tan fuerte como la diferencia que puede haber en otros partidos hoy en día, en la CDU o en la Linke, donde tenés claramente dos posiciones tan fuertemente enfrentadas, siempre dentro de un partido. En este caso, los dos provienen de sectores bastante similares, moderados, son regalos moderados, y la aceptación en las bases también es muy buena de ambos candidatos. Bueno, aquí nos deja claro Manfred que no parece haber muchas diferencias. Claro, aquí la ventaja de los verdes es que es el único partido, ¿no?, que sea quien sea el candidato o la candidata en este caso, contaría con un amplio apoyo, ¿no?, dentro de la organización, cosa que no sucede con el SPD ni con la CDU, ¿no? Bueno, el SPD no sucede porque es verdad que eligieron hace tiempo ya a Olaf Scholz como candidato cuando él mismo perdió la oportunidad de liderar el partido, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente que no lo quiere, ¿no? Pero vamos, ¿qué opinan los electores de
de los diferentes partidos, ¿no? Hay ahí una diferencia grande que es, en general, entre los votantes de los diferentes partidos, salvo de los verdes, la preferencia es por Robert Habeck, ¿no? Sin embargo, entre los votantes de los verdes, desde hace un tiempo, Annalena Baerbock está ganando posiciones, ¿no? De hecho, entre los votantes de los verdes, ella tendría, digamos, el 50% del apoyo y para el 35% sería mejor Habeck, ¿no? Así como, por ejemplo, entre los votantes de la CDU-CSU sería Habeck muy por delante, también entre los de AfD, aquí es posible que haya algún componente, digamos, machista, seguramente, ¿no? El hecho de que Annalena Baerbock sea mujer, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco concretamente a las personas. Es muy interesante, ¿no? Poder contar con esta opinión, con esta aportación de alguien que los conoce desde dentro y que sabe cómo son y que nos puede guiar, ¿no? En ese perfil que vamos a hacer o que estamos haciendo, ¿no? Sí, por eso. Empecemos, si te parece bien, con Robert Habeck. Kösel lo describe de la siguiente manera. Habeck tiene experiencia como gobernante, fue ministro en Schleswig-Holstein, tiene mucha capacidad de manejarse en la rampe, en el escenario, ¿sí? Una capacidad de que a la gente le cae bien de entrada, de improvisar un poco, de una simpatía muy, muy fuerte. Bueno, experiencia de gobierno, simpatía, carisma, queda claro el perfil, ¿no? A mí lo que me parece interesante, no sé vos, Raúl, si compartís después de tantos años viviendo acá, es que Robert Habeck viene de Norddeutschland, ¿no? De hecho, habla fluido danés, o sea, está bien al norte en todo sentido. Y esa cultura del norte de Alemania no se caracteriza por su simpatía, digamos. Son más bien o tienen una forma de relacionarse un poco más distante. Y bueno, a mí al menos me llama la atención que Habeck consiga esa cualidad en tanto político. Y ahí me gustaría destacar algo que escuchaba hace unos días sobre él y en la relación con Annalena, y es que, claro, cuando él aparece en el escenario político, ahora vamos a ver concretamente a principios de 2018, claro, él tiene una imagen de algo nuevo, de algo joven, de algo carismático, como decíamos recién, pero ¿qué pasa 3 años después? ¿Cuánto se puede sostener ese aura, ¿no? de enamorar? Y tal vez una gran diferencia con Annalena, insisto que ahora profundizamos, pero me gustaba esa comparación. Si bien no es la persona más carismática en relación a lo que podría ofrecer Habeck, aunque sí se le da muy bien la cámara, es muy fotogénica, etc., pero tiene detrás mucho más potente las ideas de que defiende los principios, digamos, lo que representa un partido político. Y creo que eso en el tiempo termina siendo un sedimento que queda, ¿no? Y que seguramente se sostiene por eso tan fuerte entre los votantes de los verdes cuando tienen que elegir entre él o ella. Claro, ella creo que está más, entiende mejor la filosofía del partido, ¿no? Y cómo funciona. Y él es más un alma libre también. Bueno, él es filósofo, escritor. Y él, por ejemplo, está en Instagram y no en Twitter. Ella sí que está, no sé. Ella es verdad que igual representa mejor, ¿no? Ese espíritu del partido. Pero bueno, es verdad que siguen siendo nuevos porque nunca han estado en el gobierno. Es verdad que ya no son tan nuevos como cuando llegaron, pero es verdad que cuando uno les ve, ¿no? Son 2 personas jóvenes, digamos, que sonríen a la cámara, ¿no? Que proyectan una imagen muy diferente a la que, por ejemplo, puede proyectar Armin Laschet o Olaf Scholz, ¿no? Y que el dúo, esa imagen de los dos también les ha llevado hasta aquí, ¿no? Ahora tienen que elegir, ¿no? Por cuestiones también de prácticas y también por reforzar esa idea de que pueden ser, ¿no? Canciller después de las elecciones, ¿no? Pero bueno. Sí, como nos comentaba nuestro invitado, Kösel, Robert Habeck fue ministro en Schleswig-Holstein, este land al norte del país, pero también fue candidato al 2 veces para el Landtag, es decir, para ser el jefe de la región. Y
tiene varias campañas encima entonces, ¿no? Y además, y esto es un dato interesante que yo me había olvidado, debo reconocer, en 2017, es decir, antes de la elección de la última, los verdes hicieron un proceso muy raro, que no creo que vuelvan que quieran repetir, que lo denominaron U-Aval, ¿no? Que sería como la gran decisión. ¿Y esto qué quería decir? Bueno, que los candidatos del Partido Verde iban a ser elegidos por todos los afiliados del partido, no con una especie de referéndum interno, sino con una suerte de tour primarias. Que hicieron, Sí, que hicieron estos candidatos, y lo más interesante de la propuesta era que se podía postular cualquiera, ¿no? Cosa que, bueno, creo que pasa en todos los partidos, pero en general uno tiene cierta... tal vez cierto cuidado, ¿no? A la hora de decir, bueno, yo puedo ser el jefe de este partido y candidatearme para las elecciones federales. Bueno, ahí parece que no hubo mucha vergüenza para algunos y había como 35 candidatos. Era una cosa interminable, ¿no? Normalmente los partidos, para evitar eso, exigen una serie de avales, por ejemplo, el 5%, el 3% de la militancia, algo así, que no todo el mundo puede conseguir, solo dirigentes, digamos, de medios o altos, ¿no? Pero ahí estuvo a punto de ganar Robert Habeck. Claro, eso te iba a decir que justamente vos, digamos, los verdes son muy estrictos con el tema de las cuotas, ¿no? Digamos, hombre-mujer siempre. Entonces se eligieron por separado, ¿no? Los puestos 1 y 2, o 2 y 1, da igual porque están a la misma altura. Los hombres por un lado, las mujeres por otro. Por el lado de las mujeres ganó Katrin Göring-Eckardt, que ya había sido candidata a la elección previa a esa, y por el lado de los hombres ganó Cem Özdemir, pero ¿sabes qué? Ganó por solo el 0,22% a Robert Habeck, que era un outsider, o sea, nadie lo conocía, nadie lo tenía en vista, nadie pensaba que él podía llegar tan cerca, y termina sacando el 35% de los votos, insisto, a menos de medio punto de ganarle a un histórico, que era Cem Özdemir. Bueno, así les fue a los verdes, ¿no? Después en la elección que sacaron el peor resultado de todos los partidos que entraron al Bundestag. Recordemos, porque hay que decirlo muchas veces, que los verdes sacaron el 8,9% y ahora en algunas encuestas están en el 23 o 24%, ¿no? Es casi el triple, ¿no? Entonces, bueno, desde 2018, ¿no? Es el jefe de los verdes junto a Annalena Baerbock, y la verdad es que con ellos inicia un recambio en la cúpula del partido, se van los históricos y llegan ellos con su estilo de realos, ¿no? Como decía también Manfred, pragmáticos pero también jóvenes, ¿no? Y ahí, cuando le eligieron, Habeck tuvo que renunciar a su puesto de ministro, lo marcan las normas de los verdes, y se concentró en su tarea de jefe de partido, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿no? Llegó en enero de 2018, tenían el 8% de intención de voto, y hoy están en el 23%. Y obviamente eso es logro de los dos, ¿no? De Habeck y de Baerbock, y también es el resultado de un contexto histórico en Alemania y también de la crisis de los dos grandes partidos, ¿no? De la CDU y sobre todo del SPD, ¿no? Pero veamos un poco de Baerbock, ¿no? Que hemos hablado mucho ya de Habeck. Annalena Baerbock lo que tiene es conocida por su cuidado en los detalles, en su stringenz, dirían los alemanes, en su forma de analizar muy profundamente. Ella no simula entender algo para después pasar a otro tema. Ella, hasta que no le explicaron algo hasta el final, no frena, no deja de preguntar. Yo los he observado a los dos en discursos tanto internos, o sea, en congresos partidarios nacionales o en actos públicos. Ella tiene esa cuestión de no dejar nada librado al azar. Entonces ella como que tiene una imagen de ser que va a ser muy efectiva en si le toca gobernar. Bueno, este perfil o estas cualidades que nos comenta, que nos describe muy amablemente Manfredo Kösel, recordemos, profe en la Universidad de Erfurt y una persona que conoce muy bien la estructura y el funcionamiento del Partido Verde. Todo esto que nos cuenta sobre Annalena Baerbock a mí me hace pensar un poco en Angela Merkel, ¿no? En la canciller. Y no por la canciller en sí, sino por el famoso método Merkel. Estamos trabajando en Rombo Podcast con
con un proyecto sobre Merkel, que ya pronto les contaremos más, pero en principio lo dejo ahí en suspenso. Y una de las cosas que estuve investigando y trabajando y me parece súper interesante es esta capacidad de Merkel para enfrentarse a los problemas, tal vez con una perspectiva más bien, algunos califican de científico, yo diría de cuidadoso, ¿no? de mirar los detalles, de desarrollar, digamos, una especie de proceso a partir del cual tomar decisiones y separar lo importante de lo accesorio, etc. Y en ese sentido me hace acordar un poco esto que estábamos escuchando sobre Annalena Baerbock, que intenta con cierto detenimiento avanzar en cuestiones concretas para a partir de ahí ir resolviendo metas intermedias, ¿no? Y no hacer el gran discurso político de yo prometo y voy a hacer tal cosa y tal vez después, bueno, tenés cierta dificultad para cumplir con lo prometido, ¿no? A mí me gusta ese método y me gusta también que Baerbock lo siga también o tenga su propio método en ese sentido. Y bueno, ella también de alguna manera cumple con la famosa cuota de ser del este, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Más o menos, ¿no? Porque, bueno, ella ha hecho su carrera política en Brandenburgo, más precisamente en Potsdam, ¿no? Es candidata por ahí, pero ella viene de Hannover, ¿no? Niedersachsen, ¿no? Que es la cuna del Hochdeutsch, ¿no? Más del oeste imposible, ¿no? Y es verdad que no tiene experiencia de gobierno como Habeck, pero sí tiene experiencia de liderazgo, ¿no? Fue jefa de los Verdes en Brandenburgo entre 2009 y 2013, a partir de ahí fue diputada federal y antes pues adquirió experiencia trabajando para una eurodiputada verde en Bruselas, o sea, fue asistente, igual que yo, no sé si coincidimos en la misma época. Bueno, también hizo su máster y trabajó en Inglaterra sobre Derecho Internacional y dentro del bloque de los Verdes en los temas de política exterior y de seguridad, que espero que durante la campaña no hable mucho de ello porque no le interesa y no mueven un solo voto en las elecciones, ¿no? Pero bueno, por sus estudios y actividades, tiene un perfil orientado hacia la cuestión internacional, ¿no? Y ella, recordemos que para llegar a ser jefa de los Verdes junto a Habeck, se impuso a una candidata del ala de los Fundis, ¿no? Y con ello se formó este dúo de realos, digamos, de pragmáticos, que yo creo que explica en buena medida el crecimiento en las encuestas, ¿no? Sí, como que están rompiendo varias reglas, ¿no? Sí. Tal vez reglas no escritas de los Verdes, porque no son los dos del oeste, digamos, si vamos a ser justos, tenemos que decir que son los dos del oeste. Son los dos del y oeste. Son los dos realos. No hay nadie del otro ala, ¿no? No, pero es que precisamente es lo que les lleva, o sea, a romper esas reglas. Porque, quiero decir, esas reglas estaban bien igual en un momento, pero o sea, no puede ser que la normativa del partido te impida, digamos, ofrecer una idea atractiva a los electores y precisamente por eso han estado siempre en esos números por debajo del 10, ¿no? Y ahora están por encima del 20, ¿no? Porque han roto esas reglas, porque se atreven también a cambiar unas tradiciones que no funcionaban, porque ofrecen una imagen nueva a los alemanes, un discurso nuevo, ¿no? Pero bueno... Tal vez porque también tenemos esto que venimos diciendo de hace bastante, un clima de cambio, ¿no? O sea, claro. En alemán se dice Zeitgeist. Sí, el deseo, el anhelo de algo nuevo, ¿no? Que decía mi amigo Corte, ¿no? Sí. Pero bueno, teníamos también algunas preguntas más sobre con quién es más fácil negociar, ¿no? Con Baerbock o con Habeck, ¿no? Con cuál sería más fácil pactar con la CDU. No sé, que nos cuente Manfred su visión, ¿no? ¿Con quiénes es más fácil hacer una coalición o no? Yo he leído muchas cosas. Algunos dicen que hacer una coalición más de izquierda, Rot-Rot-Grün o Rot-Gelb o a semáforo, es más fácil con Habeck. Otros dicen que con Annalena Baerbock es más fácil hacer negro-verde. Yo creo que eso es, vuelvo a decir, muy, muy detallado. No es por dónde va a pasar el problema y una vez que se gobierna, también hay muchas modificaciones, ustedes mismos lo han planteado varias veces, que la coalición, para que gobiernen los verdes hay en este momento 3 coaliciones posibles, y son 3 coaliciones donde hay que sentarse a una mesa de negociación de manera muy, muy diferente. Sí, ahí, bueno, creo que es importante entender que en Alemania estas negociaciones de coalición no son simplemente nos ponemos de acuerdo y decidimos juntos a ver por dónde vamos, tipo alianza electoral, como tal vez en Latinoamérica es más común, ¿no? Y bueno, se negocian ciertas cosas, pero digamos, se preparan para una discusión
tal vez de cara a la opinión pública. Estas negociaciones de coalición tienen que ver con preparaciones de contenido a partir de lo que conocen los cuadros técnicos de los partidos, estableciendo una serie de prioridades, es decir, una lista de temas, políticas públicas, decisiones, posicionamientos respecto de cuestiones al interior y al exterior del país. Y en esa lista de prioridades se establece una posibilidad de negociación a partir de los diferentes puntos. Y eso está, en principio, sostenido en el trabajo de meses de esos cuadros técnicos. Es decir, los verdes y el resto de los partidos en diferentes medidas, ¿no? Pero también lo hacen, están preparando desde ahora cuáles van a ser sus posiciones en los distintos escenarios, si se tienen que sentar con la CDU, si se tienen que sentar con Socialdemocracia o con los liberales, y a partir de ahí está bien claro cuáles son los temas con los que hay que forzar, cuáles son los temas con los que se podría ceder, etc. Y creo que es muy interesante escuchar esto que nos explica Kösel para poder describir este proceso, ¿no? Sí, el tema es, eso está muy bien y eso ocurre, pero también una parte muy grande de feeling personal, ¿eh? Entre y quiere decir, va a ser todo nuevo, porque van a estar los verdes, que ya estuvieron en las negociaciones de la última vez, pero que se rompieron, pero los verdes van a estar en las negociaciones de cualquier gobierno, ¿no? No pasa por ellos, ¿no? Ya sea un gobierno con la CDU o un gobierno semáforo o un Rot-Grün, ellos van a estar, ¿no? Y yo creo que también el feeling que pueda tener Robert Habeck o Annalena Baerbock, bien con Laschet, bien con Söder o con Olaf Scholz o con la gente de Die Linke, va a ser muy importante, más allá de que consigan llegar a acuerdos programáticos, que eso es fundamental porque es lo que sostiene luego la coalición, ¿no? Aunque luego vemos que llegan a acuerdos programáticos que muchas veces no desarrollan, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ya que mencionaba las tres coaliciones, también le preguntamos a Kösel sobre esas posibilidades, ¿no? Y nos contaba algunas cosas también muy interesantes. Las negociaciones para gobernar van a estar predeterminadas por los equipos de trabajo, por las plataformas sobre las cuales ya estamos todos trabajando. Y nosotros también sabemos, no es lo mismo supongamos, una coalición con Söder o con Laschet en la CDU. Sabemos que las dificultades que hay para hacer una coalición rojo-rojo-verde, por el miedo de, ustedes lo han planteado muy bien, qué tanto se puede garantizar una gobernabilidad aquí, mientras que a su vez una coalición a semáforo, o sea, los verdes con los liberales, es también complicada porque los dos partidos estamos compitiendo dentro del mismo sector de edad, los jóvenes, estoy hablando de menores de 55 años, donde tanto los verdes como los amarillos, o sea, somos los más fuertes, mientras que arriba de los 65 años es más claramente CDU y SPD. Bueno, déjame decirte, Franco, me ha encantado que soy joven, porque tengo menos de 55 años. Me han contado, gracias Manfred, y maravillosa la explicación. La verdad es que muy interesante todo lo que nos está contando, ¿no? Claro, en todas las acciones hay dos posibilidades, ¿no? Que ya mencionábamos, estábamos hablando antes. Una le da a los verdes el puesto de vicecanciller y la otra al del partido de Merkel, la CDU, ¿no? Todo esto además configura diferentes constelaciones con diferentes estrategias de negociación. No es lo mismo ser el más votado de un tripartito, como sería el caso del semáforo o el Rot-Grün para los verdes, que ser segundo de la CDU. Aquí yo también planteaba el otro día en Twitter, ¿no? Si al final, por las circunstancias que sean, los verdes encabezan al final el resultado electoral, ganan las elecciones en Alemania, estaría dispuesto la CDU-CSU a ser el partido pequeño de una coalición con un canciller o una canciller verde. Bueno, hay muchas opciones, ¿no? Y la verdad es que los alemanes, los verdes, la CDU, todos los partidos, y lo saben y se preparan también para esa otra batalla postelectoral, ¿no? Las elecciones no terminan el 26 de septiembre, terminan cuando se forma el gobierno, ¿no? Claro, y sobre eso, Kösel nos decía una última cosa que bueno, no sé cómo calificarla. Lo escuchamos y lo hablamos, ¿te parece? Vale. Tampoco que hay que olvidar, también estamos constantemente en nuestra cabeza, no solo quién es mejor candidato, que es una diferencia con quién va a ser mejor si te toca ser canciller, y a su vez
tenemos que ver quién es mejor canciller y quién es mejor vicecanciller, porque en todas estas alternativas, de las tres que estamos teniendo en la cabeza, una es en este momento la más probable, que es con la CDU, tendríamos el vicecanciller, como están hoy en día las encuestas, y las otras dos, una un poco más probable, la otra un poco menos, nosotros pondríamos el canciller, pero con vicecancilleres de los otros partidos, y esas relaciones y esas interacciones son negociaciones arduas y densas. Estas negociaciones ya sabemos que son arduas y densas y yo personalmente no creería que antes de enero o febrero va a haber gobierno en Alemania, nuevo gobierno. Septiembre serán las elecciones y estamos hablando de 3-4 meses por lo menos de arduas y fuertes negociaciones. Si todo sale bien, si no, hasta se puede postergar más. Madre mía, que nos vamos a Ostend para formar gobierno. No, claro. Pero bueno, ya pasó la otra vez, ¿no? Y empezaron negociando 3 partidos, la CDU, los Verdes y los Liberales, y al final acabó habiendo una gran coalición, ¿no? Yo quiero un gobierno pronto, Franco. Quiero un gobierno pronto. A nadie le importa lo que vos querés, Raúl. Bueno, ya. Y bueno, a ver, voy a decir algo que igual está mal, pero es un deseo personal. Me gustaría que fuera Annalena Baerbock la canciller de Alemania, ¿no? Por ver algo nuevo, ¿no? Y también por una generación diferente, ¿no? Por una generación más parecida a la mía, aunque yo soy algo mayor que ella. Pero no sé, ya han tenido la oportunidad muchos otros, sobre todo gente más mayor o incluso muchos señores mayores, de demostrar su incapacidad. Y ahora no sé, me gustaría que otras personas, otros liderazgos llegaran y afrontasen los problemas de Alemania en el presente y en el futuro, que son muy relevantes, ¿no? Y uno de ellos obviamente tiene que ver con la crisis climática, otro obviamente tiene que ver con la digitalización y bueno, obviamente estamos en medio de una pandemia y todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? Yo espero tener un gobierno pronto y me gustaría que hubiera un gobierno nuevo y que no sé, plantease otras soluciones a los problemas que tenemos, ¿no? Pero bueno, esto es un deseo mío que no voy a influir en nadie. Respecto de esa discusión entre los verdes, ¿quién terminará siendo canciller? No lo sabemos porque de verdad que no está muy claro. La diferencia con la CDU, donde tampoco está muy claro, es que no hay un descontrol público, digamos una pelea, una competencia con muchas chicanas, ¿no? Se llevan bien, ¿no? Y los presan, pero ¿no? sabes que dentro de eso, de cómo se llevan y de lo que hemos visto, a mí me da la impresión que si entre ellos se sientan a hablar con un café de por medio, bueno, ¿qué hacemos? Creo que el que cedería sería Habeck, me parece, por la forma de ser de él, por su experiencia, también porque me parece que él se sentiría mucho más cómodo por cómo es él en un rol de ministro manejando determinada cartera, posiblemente de exteriores, posiblemente medio ambiente, tal vez plus energía, o sea, como una cartera potente, pero no teniendo que hacerse cargo de representarlos a todos, ¿no? Y me parece que en ese sentido él diría, bueno, está bien, dale, si querés ser vos canciller, sos vos. Y Annalena Baerbock diría, bueno, dale. No le respondería de la misma manera, digamos, no, dale vos. Me da esa impresión, digamos, de tal vez una ambición, no por una ambición desde el punto de vista negativo, sino por... Ella demuestra cuando habla y cuando explica cuestiones, cuando se posiciona. A veces también se equivoca, eso hay que reconocerlo, pero creo que demuestra una capacidad y una potencia y unas ganas de hacerlo bastante más fuertes que las que veo en el otro candidato, que bueno, los estamos comparando, como decía nuestro invitado de hoy, Manfred Kösel, sobre mínimos, ¿no? Porque las diferencias son realmente mínimas. Pero bueno, hay que compararlos y hay que decir cuáles son esas diferencias. Lo vamos a empezar a saber el lunes, Franco. Este lunes 19 van a hacer una propuesta, los verdes, de quién sería, que luego tienen que ratificar un congreso en junio, pero bueno, la propuesta que salga obviamente se ratificará. Y yo creo que va a ser ella, ¿no? Así que nada, ahí lo dejamos. Bueno, si vos decís que va a ser ella, tal vez sea así, y si no es así, el viernes que viene te lo voy a decir muchas veces. Tendré tiempo de rectificar, no te preocupes. Bueno, Raúl, es hora de despedirnos. Nos vemos en una semana, como dije recién. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Suscríbanse en Spotify, en Apple Podcasts. Estamos en todas las plataformas.
Cuídense mucho en este tiempo difícil de la pandemia y muchas gracias por todo. Esto fue El fin de la era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl. Dime, Franco. Nos faltó decir algo del lío que hubo en la ultraderecha, en AfD. Madre mía, que quieren que Alemania salga del euro, o sea, de la Unión Europea, vamos, y que la gente no esté obligada a llevar mascarilla. Muy bien, todo bien. Bueno, así estamos. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.